agosto del 2010 fueron encontrados los cuerpos de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. 58 de ellos eran hombres y 14 mujeres, la mayoría de Centro y Sudamérica, que habían sido secuestrados y asesinados por el crimen organizado. El hecho marcó una coyuntura en la historia de la migración latinoamericana. Hola, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Hola, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera. Hoy, a 11 años de los hechos, nos acompaña el doctor Óscar Misael Hernández, adscrito al Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte, desenvolviéndose actualmente en la sede de Matamoros, donde explora la línea de investigación sobre migración, género y crimen organizado. Doctor Misael, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Nancy, un placer compartir contigo y con Diálogos desde la Frontera. Gracias, doctor, por acompañarnos. Usted ha estado realizando una investigación referente a los hechos anteriormente mencionados, donde aparecieron 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas. A 11 años de los hechos, doctor, cuéntenos qué era el contexto o cómo era el contexto sociopolítico del país en aquel momento. Recordamos que estábamos bajo el mandato del presidente Felipe Calderón. Sí, definitivamente era un contexto de tránsitos migratorios, obviamente no como el panorama que vemos hoy en día, que se ha caracterizado por las caravanas de migrantes, sino más bien un tránsito que correspondía a viajes que hacían obviamente también migrantes desde Centroamérica por lo que es el Golfo de México, porque se trata, al menos desde los años 80, de una ruta preferente por los migrantes de Centroamérica, a razón de que, es la distancia geográfica más corta con ciudades de la costa este americana, debido a que desde entonces había una amplia red de asociaciones de apoyo a migrantes. Y por qué también no decirlo, también existía desde entonces una amplia red de actores clandestinos de la migración, específicamente de coyotes, que facilitaban a cambio de un pago el cruce de los migrantes. Entonces era un panorama de tránsito migratorio, pero definitivamente en el periodo que estamos mencionando de la administración del expresidente Felipe Calderón, pues hay un vuelco en las dinámicas migratorias a razón, por un lado, de la militarización que hay en nuestro país y por otro lado, de la violencia que se empieza a disparar. Nada más para compartir un dato muy específico a nivel regional. En términos de homicidios dolosos, estamos hablando que, por ejemplo, para el caso de Tamaulipas, entre los años 2007 y 2009 había en promedio 300 homicidios de esta naturaleza anualmente. Pero en el 2010 los homicidios se disparan a poco más de 700 y esto es bastante grave, y esto también va en consonancia con la situación que se vive a nivel nacional de homicidios, ¿sí? Y por otro lado, las desapariciones, los secuestros también a nivel regional empiezan a incrementarse de manera dramática, y por supuesto entre estos últimos tipos de delitos están incluidos muchos de los migrantes, y también hay que considerar que la mayoría de los casos pues se trata de personas cuyos familiares no denunciaron o se quedaron en la búsqueda. Entonces hay un panorama bastante radical en este sentido de la violencia, que atentó contra la vida de los migrantes y obviamente contra los derechos humanos. Doctor, gracias. Entonces podemos ver que durante este periodo, pues Tamaulipas, específicamente San Fernando, Tamaulipas, era un punto importante para los migrantes, ¿no? Era como una ruta necesaria o que sentían más segura. Sin embargo, a partir de estos hechos quedó marcada de que está cargada de violencia ese contexto, ¿no? O sea, ese espacio. Acercarse usted a hacer trabajo etnográfico a ese espacio, pues ha de ser complicado. Cuénteme por qué decidió hacer un estudio sobre estos hechos en ese espacio, cuál es el objetivo de este proyecto. Sí, en esencia, bueno, hay que situar históricamente, por un lado. O sea, en el 2010
sucede el asesinato de los 72 migrantes, hay que destacar que si bien se señala que eran de Centroamérica y de Sudamérica, incluso resaltar que el caso se sabe porque el único sobreviviente, o al menos el que se hizo público, era un chico ecuatoriano, ¿sí? También se especula que había otro migrante que era de la India, del que poco se ha hablado, ¿no? Hay mucho hermetismo sobre esta situación, más allá del número 72, más allá de las regiones, más allá de lo que han difundido algunos medios y algunas autoridades de seguridad en nuestro país, ¿no? La situación en San Fernando, como en otras ciudades, y ya propiamente de la frontera de Tamaulipas, ha sido muy complicada. No desde el 2010, incluso desde años antes, en términos de violencia y en especial afectando a los migrantes, ¿no? Yo hice este trabajo por dos razones en especial. La primera fue que me interesó recuperar las memorias en torno al asesinato de estos migrantes entre personas que residen en San Fernando, porque ya había pasado una década y ahora ya poco más de una década, ¿no? Y había trabajos, muchos de los medios de comunicación, algunos que se habían elaborado desde la academia, pero eran muy contados, ¿sí? Y la mayoría se centraban en especial en la perspectiva de los familiares de los migrantes, que es muy necesario rescatarlo en términos de la sensibilidad de los dolientes, ¿no? Esto es más que necesario. Y por otro lado, trabajos hemerográficos basados en fuentes secundarias muchas veces, ¿no? Y entonces mi interés fue empezar a recuperar ese pasado, no olvidar, porque es muy importante no olvidar este tipo de masacres, este tipo de situaciones que tienen que ver no solo con grupos del crimen organizado, sino también con el Estado mexicano, ¿no? La otra razón por la que emprendí este proyecto fue por una razón estrictamente personal. Yo soy tamaulipeco, pero también algunos años viví en San Fernando, o sea, mucho antes del caso de los asesinatos de los 72 migrantes, pero se me hacía importante hacer una contribución a la comunidad donde residí desde mi propia disciplina como antropólogo social. Claro. Doctor, muchas gracias. Vamos a tener que ir a un corte en unos momentos, pero regresando, me gustaría que platicáramos cuál es la relación entre la migración y el crimen organizado, específicamente basándonos en lo que sucedió hace 11 años en San Fernando, Tamaulipas. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Regresamos en un momento. Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. El día de hoy estamos conversando con el doctor Óscar Misael Hernández del Colegio de la Frontera Norte sobre el asesinato de 2010 de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Doctor, antes de irnos al corte, le dejé la pregunta sobre cuál es la relación entre la migración y el crimen organizado. Sí, desde hace ya algunos años, incluso antes del caso de San Fernando, ya varios trabajos en la academia y algunos medios de comunicación ya daban algunas pistas sobre el interés de algunos grupos crimen organizado en esto que conocemos como la migración indocumentada. Por una razón bastante sencilla, es a final de cuentas un fenómeno que implica dinero y se traduce en un negocio bastante lucrativo. Y los reportes que uno puede consultar en organismos internacionales, incluso a nivel de investigación social, como lo han hecho otros colegas, al igual que yo, en materia de migrantes en tránsito o repatriados, es que la mayoría de ellos han contratado los servicios de los denominados coyotes, pero el punto central es que en los últimos años el coyotaje o los coyotes en general han sido, digamos, reclutados en muchos casos por grupos del crimen organizado, ¿sí? O bien los grupos del crimen organizado han puesto sus propios coyotes
para empezar a tener injerencia en la migración indocumentada. Lo que señalan muchos reportes es que después del tráfico de drogas, después del tráfico de armas, la migración indocumentada es el negocio más lucrativo hoy en día para los grupos criminales. Y esto es por una razón bastante, aparentemente simple, ¿no? A diferencia de las armas, a diferencia de las drogas, las personas que son migrantes pues necesitan menos precauciones por parte de los grupos criminales, se mueven solas, ¿sí? Aunque obviamente las estrategias que tienen que desplegar pues son variadas para lograr burlar las fronteras, ¿no? Y creo que también el otro punto importante que hay que destacar del por qué hay una relación entre la migración y el crimen organizado es que, bueno, a final de cuentas es lucrativa y asciende a cantidades bastante considerables. Yo me atrevería a decir que hasta estratosféricas, ¿no? Pero es bastante redituable para los grupos criminales en las ciudades fronterizas. Sí, doctor, pero ¿en qué sentido, o sea, es redituable, o sea, ¿por qué secuestrar y matar migrantes? O sea, ¿cuál es el objetivo que tiene el crimen organizado? O sea, ¿para qué lo hacen? ¿Por obtener dinero? ¿Los quieren reclutar para trabajo? O sea, ¿cuál es la hipótesis, si es que hay hipótesis, de por qué específicamente migrantes y cuál es la utilidad, vaya, no sé si sea correcto decirlo así, del crimen organizado para con los migrantes? Sí, bueno, aquí yo creo que hay varios matices. Primero, hay que considerar que los migrantes centroamericanos que cruzan la frontera, en promedio, los coyotes les cobran $7,000, ¿sí? Pero esto va a depender de qué ciudades son los migrantes centroamericanos y a qué ciudades se dirigen en los Estados Unidos. A los migrantes mexicanos lo que hemos encontrado en entrevistas es que en promedio les cobran $3,000, pero nuevamente depende de las ciudades de origen o los pueblos de origen y las ciudades de destino de los Estados Unidos. Algunos coyotes que hemos logrado entrevistarnos, lo que nos han comentado es que alrededor forman grupos de entre 10 y 15 personas y se hacen hasta 2, 3 viajes por semana. Entonces es una cuestión de matemática básica, ¿no? Calcular, pero obviamente tiene muchas variaciones porque depende si los grupos son constantes, si son solo centroamericanos, son solo mexicanos, pero una matemática básica nos dice que es bastante dinero el que se mueve. Ok, el otro punto es que los grupos criminales, el modus operandi hacia los migrantes como negocio es diferente. Hay grupos que sí ven el negocio en términos de cruzar a los migrantes, cobrarles por cruzar de forma ilegal la frontera, pero hay otros que no lo ven así, más bien ven el negocio en el secuestro y la extorsión, en especial entre aquellos migrantes que identifican que tienen familiares en los Estados Unidos. Entonces, el modus operandi de ellos es secuestrar a los migrantes, ¿sí? A veces los enganchan de manera engañosa diciéndoles que sí los van a cruzar, les cobran el dinero, identifican que tienen familiares en Estados Unidos y inmediatamente se convierten en personas secuestradas y después les cobran, ¿no? Entonces, es una dinámica bastante variante, por eso vemos en notas de la prensa que el Instituto Nacional de Migración ha asegurado a migrantes en distintas ciudades que estaban en las mal llamadas casas de seguridad. A veces sí son personas que son secuestradas, otras veces no necesariamente, se trata de personas que están en espera de ser cruzadas por la frontera. El caso de los migrantes en San Fernando no obedeció a ningún modus operandi de esta naturaleza en sí, sino más bien fue digámoslo de esta forma, un ataque bastante frontal, bastante radical por parte de un grupo que los secuestra de forma directa, y la hipótesis institucional de las autoridades fue que se secuestran y lo que se les plantea es o trabajaban para ellos o no trabajaban, o pagaban para ser liberados o se morían. Gracias, doctor. Como investigador, ¿cuáles son los retos de acercarse o hacer un trabajo de corte etnográfico como es el que usted realiza, a acercarse a un espacio con las características de San Fernando, Tamaulipas, que está definitivamente marcado por la violencia, cargado de violencia? ¿Cómo un investigador hace este tipo de trabajo en ese espacio sin correr riesgos? ¿Cuáles son los retos?
Bueno, los riesgos siempre están presentes. Hace poco escribí algo en lo que yo mencionaba que al menos el trabajo antropológico implica estar en riesgo o ponernos en riesgo, ¿no? Y son muy variados, pero hay estrategias etnográficas que uno debe implementar de forma bastante creativa en ocasiones, en trabajo de campo. Claro que sí. Doctor, vamos a ir a un corte y regresando nos cuenta sobre esas estrategias que utilizó para hacer este trabajo. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando sobre el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, del año 2010. Doctor Oscar Misael, estábamos conversando sobre las estrategias necesarias para poder hacer trabajo de campo de corte etnográfico en espacios como el de San Fernando, Tamaulipas, que es un espacio pues obviamente peligroso. La etnografía consiste en acercarse al espacio, adentrarse a la vida cotidiana de las personas que lo habitan. ¿Qué estrategia se utilizó para poder lograr este estudio? Y específicamente me gustaría que nos contara sobre el papel que juegan las redes familiares y de amigos para poder realizar este tipo de investigación y sobre todo la estrategia de antropología entre familia. La antropología entre familia yo creo que es la clave para pensar en el tipo de acercamiento que ¿no? Se trata de una propuesta que al menos la que yo apropio, la que reviso y apropio es de otro antropólogo lejano que sugiere hacer trabajo etnográfico en contextos o en espacios de riesgo, valiéndonos de nuestros vínculos, de nuestras redes familiares, de nuestras redes con amigos, de conocidos, etcétera. Pero es un acercamiento que tiene que tener un toque de sensibilidad bastante considerable. Primero, haciendo consciente, notificando a esta red de familiares y amigos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y segundo, hacer un trabajo de forma que ellos sean copartícipes y guardemos mucha seguridad, ¿no? La otra parte es que el trabajo de la antropología entre familia como propuesta metodológica se nutre de dos vertientes. Por un lado, lo que plantea es hacer etnografía de la intimidad, que es precisamente lo que he descrito, o sea, en este acercamiento sensible con familiares y amigos, pero por otro lado también plantea hacer autoetnografía, es decir, el propio antropólogo, el propio analista social debe hacerse parte de ese trabajo, no es un actor ajeno. Entonces, aquí lo que yo hice fue precisamente aprovechando mi experiencia como ex residente en San Fernando durante los años 90, de hacer un esfuerzo de rememoración de cómo era la situación de violencia en ese entonces, cómo era, si es que recordaba, el tránsito de migrantes y empezar a comparar esas experiencias que tuve de forma directa o indirecta de violencia en una región específica con relación a las memorias de violencia de los pobladores en San Fernando sobre un caso muy específico como fue el asesinato de 72 migrantes. Es un ejercicio aparentemente simple, ¿no? Pero implica obviamente muchos otros riesgos, ¿sí? En especial porque San Fernando, como otras ciudades fronterizas de Tamaulipas, hoy en día pues se siguen caracterizando por la violencia, por la disputa de algunos grupos criminales y sobre todo porque esta región, al igual que nuestro estado, hoy en día vive un tipo de fractura a nivel de la gobernanza que opera en nuestra entidad. Claro, doctor, y además del riesgo que implica, supongo que para realizar estas estrategias, además de que usted tenía la ventaja de haber sido residente y que seguramente ya tenía algunas redes establecidas, pero implica tiempo, ¿no? O sea, no implica tiempo para que pueda iniciar la investigación, para poderse acercar a los sujetos y que le puedan dar la información que usted necesita, para que también usted se sienta seguro. Sí, yo creo que el echar mano de esta propuesta metodológica de la antropología entre familia, al menos en términos de trabajo de campo, o sea, en términos llanos, directos,
como yo lo hice fue echar mano, obviamente, de mi vínculo con algunos familiares, ¿no? Y por mencionar un caso, ¿no? Estando con alguna tía y planteándole la idea del proyecto y todo eso, ella lo primero que me dice, bueno, te voy a presentar a una amiga de la iglesia, ¿no? Y la amiga de la iglesia quiere hablar conmigo sobre este caso porque había estado de cerca y dice, vamos para que platiquemos, pero en mi casa. Y ya era de noche y voy a su casa para platicar y conocer sus experiencias. Y ahí es cuando uno empieza a entrar en tensión, a sopesar la propia seguridad, el miedo te invade y empieza a sopesar también la seguridad de los demás, en especial cuando se trata de un contexto bastante sensible en términos de la seguridad que pueden vivir sus habitantes hoy en día. Claro, doctor. Entonces, este tipo de estudios, para poder destacar la importancia que es no nada más de conservarlo como memoria, sino para poder... han pasado 11 años y las personas, según expresan, aún están sensibles a lo que sucedió. A 11 años de estos hechos trágicos, ¿cuál es el panorama actual basado en los estudios que usted ha realizado y en la experiencia de convivencia en el espacio y con las personas para San Fernando, Tamaulipas, respecto a la violencia? Entre el 2014 y el 2018, en la región que abarca de San Fernando hacia ciudades de la frontera de Tamaulipas, y estoy hablando de Matamoros y de Reynosa, en términos geográficos hay una carretera que conecta, ¿sí? Es un triángulo. Hubo un número bastante considerable de secuestros de migrantes que transitaban en autobuses. ¿Sí? Incluso lo que muestran las estadísticas oficiales es que se trató de una cantidad, no recuerdo específicamente la cifra, pero sí fue una cantidad mayor, considerable que la que se había registrado antes del 2010. Y hoy en día el caso más emblemático que tenemos fue en enero de este año, el asesinato de 19 migrantes guatemaltecos en una ciudad fronteriza. Esto nos habla nuevamente del riesgo que siguen viviendo los migrantes en esta región. Gracias, doctor. Y para cerrar, como sociedad, ¿cómo podemos procesar o cómo podemos enfrentar estos escenarios de violencia presentes en la vida cotidiana que involucra el crimen organizado y que está fuera de nuestro control? Usted que lo vivió de cerca y que comentó con las personas, ¿cómo lo enfrentan? O sea, ¿cómo lo sobreviven en su día a día? Muchas personas de San Fernando, como otras ciudades de Tamaulipas, debido a la violencia, se vieron en la necesidad de desplazarse, de huir a otros lugares, ¿no? Pero creo que ellos lo están viviendo de una forma echando mano de sus redes familiares, de redes de amistad, de redes de protección de otra naturaleza, enviando hijos a ciudades o pueblos más seguros a quienes están a su alcance. Y nosotros desde la academia, nuestra obligación profesional y nuestra obligación moral es precisamente documentar, pero no solo eso, también hacer evidente las situaciones que atentan contra los derechos humanos de las personas en general, como son los migrantes. Gracias, doctor Misael Hernández, por habernos acompañado a compartir este importante tema. Gracias a ti, Nancy, un placer. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera y en Twitter como @elcolef. Nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Nancy Utley. Hasta muy pronto.